Hola, ¿cómo están? Estamos encima 2023 en este momento. Lo más probable es que estamos muy pronto por presentar el sketch, así que apreciamos sus oraciones. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Y pues lamentablemente pues no todos pueden estar en uno de los eventos más importantes del año, pero está bien para ustedes que no pudieron venir. Pues aquí tenemos el servicio en Fe Vallemex en línea y lo van a pasar increíble porque somos la IBE Vallemex, una iglesia increíble, y seguimos con esta serie increíble acerca del Apocalipsis. Si realmente vivimos en los últimos tiempos, entonces necesitamos conocer la verdad de Dios para el fin del siglo, sobre todo por la gravedad de la guerra espiritual que hablamos la semana pasada, en la que nos encontramos, y sobre todo en la que se va a encontrar la humanidad en la gran tribulación. Pero hoy, entendiendo que seguimos en una guerra espiritual, ¿cuál es la manera en que podemos nosotros atravesar la que estamos enfrentando hoy? ¿Cómo sobrevivir en un mundo enloquecido? Ese es el título de hoy. Ojalá que prepararan sus palomitas. Les dije la semana pasada, hoy vamos a ver un popurrí de videoclips de películas que creo que necesitan ver y entender para saber mejor de qué estamos hablando en la gran tribulación. What are you gonna do, Dad? We're gonna do what we come out here to do, boy. Gordon. We need to move! We need to move or we die! Is that your land? That's the Bennett's corn. The locust didn't eat that. Kids, this is Dr. Ellie Sadler. She's a scientist from the university. A bug scientist? What? Go get it. Is that necessary? What did you think was gonna happen? I have to take a sample.
We need concrete evidence. This is it. Alan, you said there was no time. Can you get it? Of course I can get it. Easy. Watch its legs. ¡Wow! Lo que vimos. Vamos a entender entonces en las Escrituras, vamos a estudiar. En Romanos vimos la semana pasada que encontramos la verdad para el momento presente, porque Estados Unidos son los nuevos romanos y la historia ha dado un círculo, un giro completo. Hemos cerrado el círculo desde el siglo I hasta el XXI. Y eso significa que las condiciones existentes para la segunda venida de Cristo están replicando las que existieron en su primera venida. Pero en Apocalipsis estamos viendo la verdad para el futuro. Y por eso la tesis que estamos viendo es que lo que vemos en esta importante revelación de Jesús a Juan, su apóstol amado, es la información que debe moldear nuestra oración, nuestros planes y nuestra preparación el día de hoy. Porque lo que estamos viendo en Apocalipsis va a moldear nuestro mundo. Entonces la segunda temporada comienza en Apocalipsis 8:7 con la primera de las 7 trompetas tocadas por los 7 ángeles. A través de este segundo lente, Dios nos va a mostrar cómo viene el reino. Y hay mecanismos en capítulos 8 y 9, silencio y sonidos. Hay ministros en capítulos 10 y 11, un ángel poderoso y 2 testigos mártires. Escuchamos la melodía de los primeros 4 trompetistas en la última mitad del capítulo. En ese momento un ángel nos advirtió y dijo en Apocalipsis 8:13, ¡ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles! ¡Híjoles! Y están tocando los blues, la tristeza por la última mitad de la tribulación, la gran tribulación. El tiempo real de la angustia de Jacob. Y la parte en la que Jesús dice que se pone tan mal que nadie se salvaría si Él no regresara un poco antes. Entonces, pero para que no dejes que parezca caótico para ti, déjame mostrarte cómo esto procede. Y lo vimos la semana pasada. La quinta trompeta que vimos en el capítulo 9 revela el ejército de Satanás. Luego la sexta trompeta en el capítulo 11 revela el ejército del anticristo. Desde lo que vamos a ver hoy hasta 11:14. Y la trompeta final en el capítulo 11 del 15 al 19 revela el ejército de Cristo. Entonces la semana pasada vimos la gravedad de la guerra espiritual. Es injuriosa, es intencional, puede volverse intolerable, es ineludible, es inextinguible y es infernal. Entonces, aunque literalmente estamos describiendo la guerra espiritual y literal en la gran tribulación, podemos aplicarlo a nuestros días y entender, estamos viviendo una guerra espiritual muy real y tenemos que entender la seriedad de ella, la gravedad de ella. Luego terminamos la semana pasada viendo versículos 12, el primer ay pasó y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Híjoles, ese ay me pareció suficiente. Y wow, qué fuerte y espantoso fue lo que vimos. Y como que bájale a los ayes, ¿no? O sea, pero Jesús le revela a Juan que no basta con corregir y componer las cosas. Olvidas que durante milenios Dios ha permitido que reine la injusticia. Así que es tiempo de retribuir, es tiempo de pagar toda esta injusticia. Y Dios va a usar a Satanás como su mensajero para devolverle la paga y la retribución a tanta injusticia. Pero hoy quiero darle la vuelta a este capítulo y terminarlo con mucha esperanza y llenarles de ánimo. ¿Les parece? Entonces vamos a ver 5 principios para sobrevivir en este mundo enloquecido. Y si tú aplicas estos 5 principios a tu prueba, a tu tribulación, aún la que estás pasando ahorita,
te van a dar estos 5 principios una demostración positiva de la presencia, del poder y del amor personal de Dios hacia ti. Entonces, muy buen mensaje. Y el primer principio, estás pasando por una prueba, vamos a hablar del principio de la oración. Y lo que quiero que entiendan aquí es que la oración demorada no es oración negada. ¿Ok? Solo porque Dios tarda en contestar no significa que te está ignorando o que no te va a contestar. En el versículo 9:13 dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Ahora recuerden, este es el altar de incienso que representa las oraciones del pueblo de Dios. Qué bueno saber, ¿a poco no? ¿No es bueno saber que tus oraciones van al cielo en el poder maravilloso de la sangre del Cordero Jesús? Amén. El principio de la oración. Estás pasando por pruebas, quieres sobrevivir la guerra en que te encuentras. El principio de la oración. En uno de los libros de C.S. Lewis, cita al demonio veterano Scrutopo, diciéndole a su sobrino, demonio discípulo Orugario, lo siguiente: pero por supuesto el enemigo, refiriéndose a Dios, por supuesto el enemigo no quedará inactivo mientras tanto. Siempre que hay oración, existe el peligro de su propia acción inmediata. O sea, él le tiene miedo. Dice, siempre que existe la oración, existe la posibilidad de que Dios se meta y tome acción en nuestra contra. Entonces, tómenlo como algo importante entender el principio de la oración. Y por eso es importante orar todos los días, orar sin cesar, cada que puedes. Y por eso tenemos como Casa de Amistad nuestra lista de prospectos para orar por nuestros prospectos. ¿Por qué? Buscamos rescatarles de alguien que los tiene secuestrado, pero que los trata bien ahorita, no sabiendo ellos que los va a matar, pero ahorita los trata bien y están enamorados de su enemigo y tenemos que rescatarlos de eso. No se va a poder sin la oración, sin el poder de la oración. Entonces, oremos, hermanos. Oremos cada día por nuestros prospectos. Oremos cada día por la paz en Jerusalén. Oremos cada día por Rivi. Oremos cada día por nuestros pastores y maestros. Oremos cada día por IBEVAYMX para que pueda crecer y tener 20 casas de amistad, 20 iglesias satélites. Queremos impactar a nuestra ciudad. Número 2. Para poder sobrevivir esta guerra espiritual y el mundo enloquecido en que nos encontramos, tenemos el principio del poder. El principio del poder que dice, Satanás es siniestro, pero Dios es soberano. Sí, Satanás es fuerte, pero Dios es el hombre más fuerte. Y dice en versículo 14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ahora, en el capítulo 6, ¿recuerdas cómo los 4 jinetes del Apocalipsis solo se les permitió actuar con el permiso de los seres vivientes que rodeaban el trono de Dios? Bueno, en la segunda temporada, ahora vamos a ver 4 ángeles en lugar de 4 jinetes. Son los cochambrosos 4, les estoy llamando. Los cochambrosos 4. Pero solo pueden actuar con el permiso divino. ¿Ok? Entonces confía en el poder de Dios. Él es soberano. Lo que Él permite siempre va a ser para nuestro bien. Podemos confiar en Él. Podemos creer en Él. Él tiene el poder. Satanás es astuto y es siniestro, pero Dios es soberano y Él es todopoderoso. Y el diablo no puede hacer nada que Dios no le permita. Así que estamos bien, hombre. Estamos bien. Mientras que seguimos fieles a Dios, cerca de Dios, vamos a estar bien. ¿Ok? Vamos, número 3. El principio del propósito. El principio del propósito. ¿Quieres sobrevivir en este mundo enloquecido? ¿Quieres ganar en la guerra espiritual? Tienes que tener el principio de la oración.
recordar el principio de poder y ahora es el principio del propósito. Tenemos que tener propósito. Y para Dios, el tiempo correcto y preciso es más importante que el tiempo cronológico. Versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. O sea, está prefijado la hora, el día, el mes y el año. Es un momento preciso. Y para Dios es más importante el tiempo correcto, el tiempo preciso, que el tiempo cronológico. A él no le importa si tarda un chorro, mientras que llega en el momento adecuado. Y por eso tenemos que nosotros orar y confiar en el poder de Dios, porque Él tiene propósito en todo lo que permite y lo que hace. Y es más importante estar en el tiempo de Dios y entender cómo Él quiere hacer las cosas que hacerlo en nuestro momento y como a nosotros nos parece. Entonces el 5º ángel tocó una trompeta llamando a una horda demoníaca a la guerra como el ejército de langostas del diablo. El 6º ángel toca la trompeta para liberar a 4 ángeles que han sido colocados en el lugar correcto para el momento adecuado. Y una vez que suenan las alarmas, llaman a la guerra al ejército de humanos del anticristo. Se podría decir que esta es la tercera guerra mundial y una tercera parte de toda la humanidad va a morir, ya sean civiles o militares, porque siempre hay bajas en una guerra. Hubo 20 millones que murieron en la Primera Guerra Mundial. Hubo 75 millones que murieron en la Segunda Guerra Mundial. El número de muertos en la Tercera Guerra Mundial será miles de millones, hermanos. Vimos en Apocalipsis 6:8 que una cuarta parte de la humanidad fue asesinada. Pero eso fue la primera mitad de la tribulación. O sea, durante el tiempo de paz falsa. En esta muere 1/3 de los 3/4 restantes. Entonces, cualquiera que sea la población del planeta entrando en la tribulación, cualesquiera que sean sus preocupaciones sobre la sobrepoblación, la mitad del planeta va a morir en este punto bajo del gobierno del anticristo. Y esto es lo que tenemos que entender para poder sobrevivir. Así que, hermano, va a ser como esas películas en donde yo creo que ya la gente tipo Mad Max u otras apocalípticas donde todos andan sobre caballos, va a ser algo increíble, desértico, muchísima gente muerta. Y eso nos lleva al 4º principio que vamos a ver para sobrevivir. El principio de la perversidad. ¿Qué significa eso? Que cuando la restricción es removida, la rebelión comienza. Versículos 16 y 17. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y de su boca salían fuego, humo y azufre. De su boca. Ahora, yo sé que no quieren creer esto, pero ¿has oído del escarabajo bombardero? Es un insecto que debido a 2 sustancias químicas diferentes que transporta, las expulsa juntos y cuando se junten se hace un vapor que se une y se convierte en fuego, algo que quema a 100 grados centígrados. Y los pulsos que producen esa expulsión se producen mediante microexplosiones en el interior del escarabajo sin que jamás es dañado. Entonces, lo que nunca podría evolucionar, porque no creemos en ese tipo de evolución,
sí podemos tomar genes, dividir el ADN y producir mutantes de lo que Dios ha creado. Eso sí puede suceder. Entonces, si creen que esto no es del todo realista, no se han mantenido al tanto de la modificación genética usando CRISPR, CRISPR, y no has estado al tanto de los que son transhumanistas que utilizan tecnologías en desarrollo para producir seres posthumanos. Esto parece cosas de película, pero es la realidad. Hay personas buscando crear cyborgs, hay personas buscando crear bestias como las que están encontrando cada vez que podemos profundizar más al océano, a los mares, porque ningún humano ha ido al fondo del mar. Ninguno, no se puede. Pero se encuentran bestias escondidas allá abajo, como nunca hemos visto ni conocido. Y seguramente de ahí van a salir y van a subir, como ya vimos la semana pasada, desde el abajo de la tierra, seres abominables. Que van a salir del abismo, del pozo del abismo que no tiene fondo. Entonces, y además junta eso con lo que el hombre es capaz de crear a través de la modificación genética y de mezclar ADN de este animal con este animal y a ver qué rayos surjan durante este tiempo. Pero vamos a seguir leyendo, versículos 18 y 19. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. O sea, yo no sé qué clase de cosas van a estar viviendo, pero yo nada más doy gracias a Dios que yo no voy a estar. Yo no voy a estar porque la iglesia no vamos a estar. Vamos a estar casándonos en las bodas del Cordero mientras que todo esto va tomando lugar. Pero ¿a poco no han vivido y visto cosas tremendas y poder espiritual en su contra de una manera muy fea? Claro que sí. ¿Por qué permite Dios algo tan horrible? Esa es una pregunta justa y esta es la razón por qué. Según Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso nos lleva al primer punto de estudio del mensaje hoy. La meta de Dios es siempre tu arrepentimiento. Lo que Él permite en tu vida es para mantenerte siempre en arrepentimiento. Sobre todo al inconverso, que se arrepienta porque Él no quiere que nadie perezca. Entonces te voy a tratar de pegar con diferentes cosas en tu vida hasta que agarres la onda y aceptes el plan de salvación de Dios para que te arrepientas y no perezcas. Esa es su voluntad, que no perezcas. Entonces, ¿por qué Dios lo lleva al límite? Pues para traer arrepentimiento. Aunque en este momento, incluso cuando lo haga, está el principio del orgullo. Ok, antes de entrar en ese, ¿por qué Dios permite que cosas pasen en tu vida? Para traerte a dependencia total de Él, para arrepentirte de lo que estás mal, cambiar, recapacitar, evaluar, separarte de algunas cosas y siempre estar viviendo consagrados a Dios. Sin embargo, siempre va a existir el principio del orgullo. Quinto principio, el principio del orgullo. Si el amor de Dios no te lleva al arrepentimiento, el juicio de Dios te hará rebelarte. Te va a dar juicio y con eso te vas a justificar para rebelarte.
Versículos 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos. Tan necio es el hombre. Ni así agarraron la onda, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, sus robos. Así que los ayes, aunque Dios está permitiendo que Satanás participe en ellos, son en realidad una misericordia de Dios para los que permanecen, porque te lleva a arrepentirte. Bueno, ese es el propósito. Y uno pensaría que dirían: lo siento, Dios, perdóname, yo confieso, me rindo en silicio y ceniza, ten piedad de mí, Dios, por favor, ahora sí creo, entiendo que tú eres real. Pensarías que la gente estaría corriendo hacia Dios, pero en lugar de eso, al no haber escuchado el evangelio de la gracia proclamado por el pueblo de Dios en la era de la iglesia, sus corazones se endurecen cada vez más. Y parece imposible endurecerse más de lo que ya vemos hoy, pero sí, se endurecerán más todavía. Ay, hermanos, entiendan, el día de la gracia se está cerrando y el día del Señor está cerca. La misericordia no los llevó al arrepentimiento y la ira no los lleva al arrepentimiento. Y este es un mundo enloquecido con la libertad, sin restricciones que siempre quisieron. Este es el planeta populista con libertad, más bien libertinaje para todos. Ahora, recibimos fragmentos de eso ahora en nuestros días, ¿verdad? Y mucho más que ahora que en el pasado. Por eso sabemos que estos son los últimos días para lo que necesitamos esta verdad. Y está lo que ha ocurrido en la filosofía, en la tecnología, en la climatología, en la genética, en la ética, en la religión y en los Estados Unidos y aún en México. Y cuando versículos 20 y 21 dice, y no se arrepintieron, ni se arrepintieron, significa que pudieron haberlo hecho. Podrían haberlo hecho y no quisieron. Podrían haberlo hecho, y si pueden, tú debes hacerlo hoy. Si ellos pueden, quiere decir que pudieran haber y no lo hicieron, significa que deben, es lo que Dios quiere, y eso significa que tú tienes que hacerlo ya. Tú tienes que hacerlo. Es mucho más fácil arrepentirse ahora bajo la bondad amorosa, la misericordia y la gracia de Dios. Venir a Cristo y llegar a ser parte de su cuerpo. No te niegues rebeldemente. No sigas viviendo en rebelión a Dios. Si estás escuchando este mensaje, abraza el amor y la bondad y la misericordia de Dios ahora que puedes. Porque si no, habrá un tiempo después que no vas a poder y vas a desear hacerlo y no poder hacerlo. Va a ser un infierno lo que la gente va a vivir después del rapto de la iglesia. En Hebreos 3:15 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy, o sea, mientras que aún es llamado el día de la gracia, hoy es el día de la gracia, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como Israel lo hizo en la provocación. No lo hagas. En Hebreos 4:7 dice otra vez, determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y eso nos lleva al segundo punto de estudio hoy. No vayas duro en contra de Dios, porque cuando te alinees con el diablo, sí obtendrás tu deseo. Y no lo vas a querer. Si te rebelas en contra de Dios, si te endureces en contra de Dios por tu religión y tu creencia, lo que tú quieras, entiende que te estás alineando con el diablo. Y cuando te alineas con el diablo en contra de Dios, Dios dice, ok,
entonces vas a recibir las consecuencias que ni idea tienes cuáles son y no las vas a querer, pero te las va a dar. Te las va a dar. El capítulo 10 ahora es un intermedio para permitirnos recuperar el aliento y para obtener información crítica antes del toque de la última trompeta en el capítulo 11. Esta información es sobre Jesús. Y por eso, qué bueno, híjole, después de vivir estos 5 puntos que hemos vivido, estos 5 principios que existen en toda guerra espiritual y tienes que tener cuidado, vamos a repasar rápidamente el principio de la oración. Lo necesitas cumplir. El principio del poder, confiar en el poder de Dios. El principio del propósito. Él tiene todo destinado para un momento perfecto y para que salga perfecto, confía en ello, pero cuidado, porque en toda guerra espiritual también existe el principio de la perversidad y el principio del orgullo que te lleva a una rebelión y destrucción total. No, tú no quieres eso. Entonces, arrepiéntate hoy, que todavía es el tiempo de la gracia. Arrepiéntate hoy. Y te voy a decir al final, pero déjame primero terminar con mucha esperanza y hablar de 4 aspectos sobre Jesús como el Dios poderoso, para que nosotros podamos vivir con esa fe y confianza en su poder. Número 1, su majestad personal le hace merecedor de adoración total. Apocalipsis 10:1, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Si la estrella que cayó del cielo al abrir el capítulo 9 es el diablo, el ángel majestuoso que abre el capítulo 10 suena mucho como Jesús. Porque número 2, su maestría poderosa le otorga confianza total. Versículo 2, tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y ahí trae el libro en su mano. ¿Te refieres a ese libro con los 7 sellos que el Cordero fue el único digno de abrir? Pues parece que Dios le dio derechos de propiedad, ¿verdad? Sobre mares, sobre tierras. Y número 3, su misterio con propósito le exige obediencia inmediata. Versículos 3 y 4. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Cuando Jesús ora en Juan 12, ¿te acuerdas? La voz de Dios le responde desde el cielo, y algunos pensaron que un ángel habló. Otros lo único que oyeron fue un trueno. En este caso, este es el libro de Apocalipsis, de revelaciones, pero incluso las revelaciones de Dios tiene algo que no debe ser revelado, excepto en la historia a medida que se desarrolla en medio de la gran tribulación. Entonces, está sellado para nosotros no saber qué fue. Versículos 5 y 6. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Bueno, ¿por qué Jesús tarda tanto en llegar hasta aquí? Porque Dios tarda tanto en que corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo, dice el profeta Amós 5:24. Entonces, ¿quién sabe lo que dijeron los truenos? Pero lo que hayan dicho los truenos hizo que Jesús dijera: se acabó el tiempo. Se acabó. En versículo 7 dice: sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, se completará, como él lo anunció a sus siervos
los profetas. Con la séptima trompeta será la alarma, acercándose el fin de la tribulación y el inicio de la segunda venida de Cristo. Porque 4, su ministerio providencial le hace merecedora de la consagración total. Versículos 8 al 11. Terminamos el Apocalipsis capítulo 10. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hermanos, demostramos nuestra consagración comiendo su palabra. Y se disfruta cuando la estudiamos y la entendemos. Es dulce como la miel, pero amarga el vientre, porque tienes que hacer cambios en tu vida. Tienes que arrepentirte, decir: esto no está bien. Tienes que reevaluar todo en tu vida y como tú piensas, y cambiar tu manera de pensar, y cambiar aspectos en tu matrimonio, hábitos en tu familia, maneras de hacer trabajo. Tú tienes que cambiar. Amarga el vientre, porque el vientre es un símbolo del placer carnal. Y amarga, la palabra de Dios amarga nuestro placer, amarga nuestra vida y nuestra carne, porque la carne quiere hacer mal. Y amarga la palabra de Dios a la carne, para que tú hagas lo que es correcto y sepas: ay, estoy haciendo este pecado y se supone que se siente chido, pero hijo, no me deja vivir, pecar a gusto. Y tenemos que reevaluar todo y separarte de placeres, personas y ciertas distracciones. Pero así es como demostramos nuestra consagración. Comemos el libro de la Biblia. Ahora, no todos están dispuestos a pagar el costo para ser verdaderos discípulos de Cristo. Y lo hemos visto. Dicen: no, ¿sabes qué? No, es demasiado. Yo quiero tener mi propia vida privada, fuera de la iglesia, fuera del reino de Dios, y hacer lo que se me antoje. Pues por eso. Pero a medida que nos acercamos a esto, en el capítulo 11, Dios nos va a mostrar a sus personas actuando en lugar de las acciones del diablo. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. En conclusión, como repasamos la semana pasada, quiero repasar. Satanás odia Apocalipsis más que cualquier otro libro. Él odia a este libro y ha atacado este libro más que cualquier otro en la Biblia. Pero Dios sabía que el diablo tendría una agenda en este libro y la gente no le gustaría lo que dice. Y por eso Él puso al final del último capítulo, en Apocalipsis 22, 18, 19, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de Apocalipsis, de este libro, la Biblia. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de la Biblia, de esta profecía Apocalipsis, Dios va a quitar su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. El Espíritu Santo ha operado providencialmente a lo largo de la historia para preservar tanto la profecía del Apocalipsis como el libro del que forma parte de la Biblia. ¿Por qué? Porque nuestro tercer punto de estudio y último hoy es porque por muy mal que parezca la tribulación, es necesario saber qué le sucede a los que rechazan la gracia de Dios al no escuchar y al no creer en el Evangelio. Por eso esta es la verdad para nuestros últimos tiempos. Y es por eso que es tan importante lo que estamos haciendo en este tiempo en nuestra iglesia. Evangelizando y poniendo a un lado las lecciones. Porque no necesitamos aprender más información. Lo que necesitamos aprender es aprender a dar fruto. A compartir el evangelio. Y mi reto es este. Mi reto es
que nosotros podemos, cada persona, antes de marzo, antes de terminar estos 4 meses de hacer un lado el discipulado 1 y enfocarnos en el evangelismo, yo quiero en este espacio, nos faltan 3 meses, antes de que termine febrero, que cada persona de la IBBYMX haya tenido la experiencia de presentar el plan de salvación y que haya aceptado favorablemente ser salvo por Cristo Jesús. ¿Sí me estoy explicando? Entonces lo que urge es que tú pases tiempo con todos los con quien te lleves en la iglesia. Pasa tiempo con los que nunca han presentado el plan de salvación. Pasa tiempo con ellos. Ayúdales a entender cómo hacerlo, para que no lleguemos a marzo 2024 sin que todos en la IBBYMX hayan llevado a alguien a Cristo, a los pies de Cristo, habiéndoles presentado el plan de salvación. Todos deben de tener esa experiencia antes de marzo 2024, ¿vale? Ese es el reto. ¿Estás dispuesto a entrar en ese reto? Si sí, pon tu mano virtual, escribe en chat, yo le entro al reto, yo voy a haber presentado el plan de salvación favorablemente a una persona. Eso significa que si lo presentas a uno y lo rechaza, tienes que seguir. Por eso tienes que presentar tal vez a 5 para que uno conteste que sí y recibe a Cristo. Pero yo quiero que todos tengan la experiencia de haber llevado una persona a los pies de Cristo sin asistencia de otros, que tú sepas presentar el plan de salvación y lo hagas con por lo menos una persona. Y que no nada más le entres a ese reto. Yo le entro al reto de llevar una persona a los pies de Cristo antes de marzo 2024 y de ayudar a alguien más también a lograrlo. Esa es la máxima muestra de Dios de que estamos consagrados. Estamos en su palabra y estamos dando fruto. Y Él dice, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces es tú llevar a alguien a Cristo y tú ayudar a alguien más a llevar a alguien a Cristo. Eso es lo que quiero. ¿Le entras? ¿Le entras? Dile, yo sí le entro al reto. Ponle, yo sí le entro al reto. Yo sí le entro al reto. Ponlo ahí. Pon ahí, escribe en el comentario, yo quiero saber que tú quieres estar con nosotros. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. ¿Qué más podría hacer Jesús para salvarte que morir en la cruz por tus pecados? Y ahora lo sabes porque te hemos contado las buenas noticias del Evangelio. Puedes ser salvo ahora mismo, en este momento, si estás escuchando este video, porque Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no sé lo que Dios ha permitido en tu vida, pero oye, no es suficiente ya como para llevarte al punto de entender que no puedes tú en tu vida solo, que necesitas de Dios, que necesitas arrepentirte de tu pecado, o necesitas que Dios sigue permitiendo al diablo de traer más infierno a tu vida para que agarres la onda. No, yo quiero que ya sea en el rapto o en la resurrección estés listo para el cielo, para que no vivas el infierno de la gran tribulación. Pero no puedes rechazarlo ahora y esperar que eso suceda. No esperes. Como ya leímos, hoy es el día de salvación. No digas mañana, hoy es el día. No te vayas con la idea que todavía hay tiempo. No. No hay mejor momento que hoy en el que debes ser salvo. Y tenemos un Salvador poderoso. Él es el ángel de la presencia de Dios. Él te salvará hoy si tú confías en Él para vida eterna. Solo ora en este momento. Ora conmigo. Dile, Dios, reconozco que soy pecador. He hecho lo malo. Perdona mis pecados. Gracias por mandar a tu Hijo Jesús a morir y pagar mi deuda. Cristo, no tengo palabras para agradecerte por haber tomado mi lugar en el infierno para que yo no tenga que ir. Acepto lo que hiciste por mí. Y en este momento abro mi corazón y te pido, entra a mi vida. Envíame tu Espíritu Santo para que vivifique mi espíritu muerto,
Dame nueva vida, dame vida eterna. Y hazme tu hijo, sálvame, ahora que soy tu hijo, ahora que soy un bebé recién nacido espiritualmente, ayúdame a seguir conectado a esta familia IBBIMX. Yo quiero seguir creciendo, yo quiero que me enseñe la palabra porque quiero vivir de una forma que te agrade. Me arrepiento, te recibo como mi Salvador, confieso con mi boca, tú eres mi Salvador y tú eres mi Señor. Gracias por el regalo de vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, tu fe en la obra consumada de Cristo va a activar la gracia de Dios y vas a tener a Cristo, y el que tiene al Hijo tiene vida eterna. Si la paga del pecado es muerte, que habla del infierno, la vida eterna que está en Cristo habla del cielo. Y ahora que tienes a Cristo, pues ¿qué está dentro de Cristo? Vida eterna. Y ahora tienes vida eterna, vas a pasar la eternidad en el cielo. Queremos enseñarte más de esto, así que si tienes dudas o preguntas o quieres repasar esto, ve a ibbimx.com. ibbimx.com y encuentra el botón que dice próximos pasos. Hazle clic y te va a decir, ¿y ahora qué sigue? Ahora que soy hijo de Dios, ¿ahora qué sigue? Ahí vienen los siguientes pasos que Dios quiere para tu vida. Ve esos pasos y hazlo. Entonces, y contáctanos. Queremos ayudarte a guiar y mentorear tus próximos pasos. Bueno, pues hoy estamos en CIMA 2023 y presentando el sketch. Apreciamos sus oraciones. El próximo domingo nos vemos otra vez a las 11 de la mañana en el Hotel Sevilla. Quédate en la Biblia y comparte el Evangelio. Que la gracia y la paz de Dios te acompañe y sepas que eres muy amado por Dios, por su servidor, su pastor y por sus hermanos en Cristo. Que Dios les bendiga.